Vamos para la tercera pregunta. Estás escuchando Domingo en Lunes, Cuatro el podcast preguntas de la Iglesia ITSA. de Jesús en el Evangelio Para de tener Juan. más Esto es lo que información sobre ITSA, estamos incluyendo viendo nuestros horarios de de la reunión serie de en Santa Ana, mensajes. California, La visita tercera nuestro pregunta sitio es la web que nos corresponde hoy. En la primera vimos un www.itsachurch.com. juego de nombres. Gracias Jesús por unirte es el esta semana. protagonista, La obviamente, charla de porque hoy él es por el el que pastor hace las Mario preguntas. Calderón. Pero en la primera pregunta habían dos Juanes. Juan el Bautista, que vino a preparar el camino para que Jesús hiciera su ministerio, y Juan el apóstol, que es el que narra las historias, el Evangelio. Entonces tenemos a Juan el Bautista preparando el camino, y luego los discípulos dejan a Juan y siguen a Jesús, porque Jesús es el que va a hacer la obra, no Juan. Juan dijo claramente, no soy yo, es él. La segunda pregunta, ¿queréis iros vosotros también? Es la que vimos el domingo pasado, y fue dirigida al grupo completo de los apóstoles. Aparentemente, después de ser popular Jesús ya, por sus milagros, prodigios y sanidades, él tenía muchos seguidores, bastantes seguidores. No sé decir un número, pero era una gran multitud que le seguía. Y esa gran multitud, cuando Jesús reveló el plan que traía, la estrategia que tenía, y que sujetarse a la palabra iba a ser importantísimo o clave para eso, la gente comenzó a sentir que el evangelio no era lo que ellos pensaban. Y creían que iban a estar comiendo gratis todo el tiempo y que la iglesia que Jesús estaba plantando era una iglesia que solo daba y no pedía nada a cambio. Aunque la salvación no es por obras, el hecho de ser salvo requiere ser confirmado a través de las obras. Hago obras porque soy salvo, no hago obras para ser salvo. Y cuando Jesús presentó el proyecto y requería la entrega de todos, incluso dijo, si alguno quiere venir a mí, tiene que negarse a sí mismo. No solamente sacrificar familias, sacrificar posesiones, había que sacrificarse uno mismo. Su propio carácter tenía que ser dominado por las Escrituras. Todo tenía que ir sujeto a la Escritura. Y la gente comenzó a decir, esta palabra está dura. Yo esto no lo aguanto, yo no lo tolero y a mí no me gusta. Y comenzaron a ponerle peros al evangelio que Jesucristo predicaba. Y lo más fácil que la gente hace cuando encuentra un confrontamiento de esta clase es ya no ir a la iglesia. Comenzaron a retirarse y a retirarse y a retirarse. Y cada vez habían menos personas. Pareciera que llegó al máximo, al punto que los discípulos fueron confrontados entre sí mismos, al ver que se habían ido todos, solo ellos habían quedado. Llegan a Jesús con la pregunta, maestro, la gente se nos está yendo. A veces he pensado que lo que ellos esperaban era que Jesús les dijera, cierren bien las puertas para que no se vaya nadie más. Cambien el estilo de adoración. Ya no hagan esto, ya no hagan lo otro. Predíquenle solo suavecito, cambien la palabra. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Jesús no les dijo nada de eso. La pregunta de Jesús fue, ¿quieren irse ustedes también? En otras palabras, la puerta sigue abierta. El que quiere irse se va. Si ustedes no están listos para esto, váyanse. No sé, no creo que esa era la mejor estrategia, pero eso es lo que Jesús hizo. Y desde ese momento los 12 comenzaron a reafirmarse en él. Pedro dijo, Señor, ¿y a quién iremos si las palabras de vida eterna las tienes tú? No hay nadie más. Tenemos que seguir contigo, porque en ningún otro hay salvación. Y así siguieron con él de una manera enraizados en la palabra, afirmados en la fe. La pregunta de hoy es, ¿me amas?
y como que dejamos el grupo de lado. Ya no vamos a enfatizarnos en los 12 y vamos a personalizar la pregunta. ¿Me amas? En singular, a una persona está dirigida y es al apóstol Pedro. Es al apóstol Pedro. La tercera pregunta es esta. ¿Me amas? Y bueno, hoy día mucha gente es especialista en el amor. Todos perseguimos el ser amados. Y estamos rodeados de cosas que enseñan amor. He estado viendo lo que ustedes miran, todos miramos en los teléfonos. Hay unas cositas que se llaman emojis. Para responder, usted solo una figurita de esas puede apretar y se va en el mensaje. Hay algunas cosas como Instagram, que si a usted le gustó el pensamiento que ahí está, puede apretar un corazoncito y le manda un montón de corazoncitos, una línea de corazoncitos. Para decir amor, utilizamos el corazoncito rojo. Ahí está, amor, amor, amor. Vamos a tener ahora una entrevista de Jesús con el apóstol Pedro. Y esa entrevista nos va a enseñar 3 preguntas, valga la redundancia, porque esta es la tercera pregunta, y voy a hablar de 3 preguntas que tienen que ver con el amor. Y vamos a tener un trasfondo. Lo que va a pasar aquí es que Jesús va a entrevistar a Pedro y tenemos que comenzar con la primera entrevista, la primera escena. Cuando Jesús llama a Pedro, Pedro recibe ese llamado después de haber tenido un milagro en la pesca. Si se recuerdan la historia, no las tengo por cuestión de tiempo, pero los discípulos están pescando. Hay 4 discípulos en escena: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que se cree que ellos eran de profesión pescadores, los 4 pescadores del grupo. Ellos habían pescado toda la noche, eran profesionales en el tema y sabían que allí no habían peces porque habían tirado la red por un lado, la habían tirado por otro lado, nada pasaba. Jesús aparece en la playa y les dice: los peces están a la derecha de la barca, ahí tiren la red. Y Pedro, pues ser el profesional y el que hablaba primero representando a los demás, le va a decir: Señor, hemos pescado toda la noche y ahí no hay peces, pero si tú dices, vamos a echarla una vez más. Y echaron la red y ahí está la cantidad de peces. Pedro no tiene otra opción que correr a Jesús y decirle de rodillas: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Reconoció a Cristo como su Señor. Pasó un viaje en la flechita negra, pasó un viaje de 3 años y medio Pedro, siendo entrenado por Jesucristo y pasando la experiencia incluso del domingo pasado en la pregunta segunda. Y después de 3 años y medio, Pedro tiene que ser rectificado en su llamado después del milagro de otra pesca. En la primera pesca, Cristo le dijo: desde hoy serás pescador de hombres. En la segunda pesca, Cristo no le dijo que pescara más peces. Pedro está como uno más del grupo desilusionado porque Cristo se ha muerto. No lo han experimentado resucitado. Y ahí, frustrado, sin saber qué hacer, Pedro se levanta en el grupo y dice: voy a pescar. Y regresa otra vez al mismo lugar donde Cristo lo había encontrado la primera vez. Y otra vez no pescaron toda la noche. Qué coincidencia, ¿no? Profesionales y no habían podido pescar. Creo que para mí sería fácil pasar toda una noche sin pescar, porque no sé cómo es el trabajo ese. Pero para ellos era raro. Y ahora va a aparecer Jesús otra vez
los peces están en este lado, ahí echen la red. Después de ver ese milagro, Pedro descubre que es el maestro otra vez, que no está muerto, que está resucitado. Se tira al agua y viene a la playa donde Jesús está y ya tiene un carbón encendido y tiene unos pescaditos ahí encima asándose. Algo que ellos no habían podido agarrar, ya Jesús los está cocinando para ellos. Es interesante lo que pasa aquí porque Pedro tiene que caer de rodillas otra vez y tiene que ser confrontado por Jesús. Escuché un comentario que mencionó la palabra carbón encendido. A mí me hace sentido porque estamos hablando de un lugar desértico. Nosotros vivimos en terrenos montañosos. Hay mucha foresta. Por eso es que tenemos la habilidad o la ventaja de que para en una tienda usted y compra un trocito, un racimo de leña para ir a quemar. Es fácil prender leña. Pero en aquel entonces, sin madera por ahí cerca, lo más fácil era prender carbón porque se lo traían de lejos para negociar, como comercio, parte del comercio. Eso me hace sentido que hayan habido carbón ahí. Ahora lo que sucede es que Pedro hace unos días había estado calentándose en una hoguera que posiblemente también era carbón, en el patio del sumo sacerdote. Y ahí en el patio del sumo sacerdote iba a comenzar la odisea de negar a Jesús 3 veces. Pedro, ¿necesitas calentarte por el frillito que hace? Sí, aquí hay carbón encendido y con comidita. Aquí nadie te va a provocar para que niegues a Jesús. Al contrario, se te va a dar alimento. Es lo que la iglesia hace, sin importar los rechazos, sin importar los tratos. Amar es nuestro deber. A veces cuesta, a veces nos desilusionamos y pues lo tengo en mente y bueno, puede salir. Nos da tristeza que por una parte tengamos que embellecer este lugar y que por otra parte venga la gente y arranque las plantitas de allá afuera y se las robe. ¿Quién sabe si para venderlas o por arreglar su jardín? Da tristeza. Pero ¿cuál es nuestro reto? Amar a la comunidad. Quizá eso no tenga nada comparado con lo que Cristo sufrió con nosotros. Pero Pedro fue fácil que negara a Jesús. Y ahora la hoguera va a servir para que Pedro se caliente, pero al mismo tiempo va a servir para reflexionar este Jesús. Así que vamos a empezar un viaje con Pedro, ¿no? La entrevista de Jesús a Pedro va a tener un comienzo, va a durar 3 años y medio, pero allá en las letritas rojas puse que Pedro necesita salir de esa entrevista transformado. Y él va a ser cambiado de Simón a Pedro. Simón era su nombre antiguo, antes de conocer a Jesús. En la Reina Valera del 60 dice Simón, hijo de Jonás. Hay otras versiones que dicen Simón, hijo de Juan. Y hay algún juego de palabras entre Simón y Juan, Jonás y Juan, hijo de Jonás y hijo de Juan, que dicen algunos que tienen que ver con los cambios de idiomas que en aquel entonces había, hebreos, arameo y griego. En varias ocasiones a los Juan les dicen Jonás y a los Jonás les dicen Juan, los traducen así. Igual que Simón, a veces le ponen Simeón. Solo es juego de traducciones de las lenguas que en aquel entonces se utilizaban. Así que viene Simón, hijo de Jonás, y va a estar con Jesucristo 3 años y medio, y en esos 3 años y medio va a ser transformado.
Cristo le dijo, de hoy en adelante serás Pedro. Pedro quiere decir en griego Cefas, y en español el significado es piedra. Piedra. Entonces vamos a tener a un Pedro que comienza a formarse, y en el camino va a costar que aparezca ese Pedro, porque sigue apareciendo el Simón, hijo de Jonás. Cuando Cristo dijo estas palabras y Pedro respondió, solo tú tienes palabras de vida eterna, Cristo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No le dijo Pedro. No le dijo Pedro. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Después Jesús le dice a Pedro, Simón, hijo de Jonás, el diablo les ha pedido para zarandearos. Otra vez usó el nombre Simón, hijo de Jonás. Y lo vamos a ver la tercera vez ahorita en estas preguntas. Simón, hijo de Jonás. Está utilizando el mismo nombre viejo de Pedro. Porque para que Pedro se convierta en piedra, tiene que pasar por el proceso que estamos viendo ahora. En la entrevista de Jesús a Pedro, aparecen 3 veces la misma pregunta. En nuestro idioma, especialmente en la Reina Valera, leemos, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La pregunta es, ¿me amas? Esa es la pregunta que nos va a manejar ahora la mente. ¿Me amas? Y pues aunque en griego habrían muchas palabras, 5 o 7 palabras que tenían que ver con el amor, en la Biblia solo hay 3. Son las que más sobresalen. Para nosotros era bien difícil vivir en aquel tiempo, sería bien difícil para nosotros vivir en aquel tiempo y utilizar la palabra amor como se utilizaba entonces. Nosotros para todo decimos amor. A todo le llamamos amor. Pero las 3 palabras, una de ellas es eros, otra de ellas es fileos y la otra es ágape. Algunos dicen agape, otros dicen ágape. Yo la aprendí como ágape, pero creo que la palabra original es agapao. Agapao. Como aprendí a decir ágape, yo digo ágape, como que tuviera acento en la A. Otros agape, como que en la segunda A. No somos expertos en el griego, así que dejémoslo ahí, ¿verdad? Eros es el amor erótico, como yo lo podría entender. Fileo es el amor entre hermanos y amigos. Ágape es el amor de Dios, el amor sobrenatural. Cuando se confunden estos 3 tipos de amor, tenemos problemas nosotros. Porque en la casa, si nos amamos con el amor fileo, pero de repente mezclamos el amor fileo con el amor eros, es cuando aparecen los incestos, es cuando aparecen otras cosas en la familia que no deberían existir. El eros estaría limitado solamente para la pareja matrimonial, solo para los que están unidos en matrimonio. Por eso es que en la Biblia la palabra eros casi ni se menciona. Y la palabra que se menciona más en la Biblia va a ser el ágape, que es el amor de todo, el amor que solo Dios lo puede moldear, difícil de cumplir, pero bien necesario de entender. Así que va a aparecer allí el eros, va a aparecer el fileo en relación unos a otros y va a aparecer el ágape en estas entrevistas que Dios le va a hacer a Pedro. Como dije, la palabra eros
prácticamente la vamos a descartar. Y vamos a entrar en esta entrevista con 3 columnas. Yo hice 3 columnas y trato de explicarles a ustedes cómo yo lo estuve entendiendo en estos días. Están las preguntas de Jesús, está la respuesta de Pedro y está la recomendación que Jesús le da a Pedro. Jesús le dice, ¿me amas más que estos? Primera pregunta, ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde, sí, Señor, yo tengo ¿qué? Afecto por ti. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Estoy poniéndolo como fuera en el literal, no como está en el versículo exactamente. La segunda pregunta dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Noten que en esta vez ya no dice más que estos. Porque lo que está usando el Señor es un juego de palabras. Y Pedro va a responder en la segunda casilla, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ahora no usó la palabra afecto, ahora usó la palabra te quiero. Y allá le puso el Señor, pastorea mis ovejas. Viene la tercera pregunta, Simón, hijo de Jonás, y ahora Jesús usa otra palabra, dice, ¿me quieres? Y Pedro le responde, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que no me salió la parte esa, no me di cuenta. Tú sabes que te amo. Ahora apareció la palabra amor en Pedro, no en Jesús. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Mire qué interesante lo que pasó en la entrevista. Lo que ha pasado en la entrevista es que el apóstol Pedro siempre fue un hombre altanero, orgulloso, fácil para hablar. Ya he mencionado de esto. Era el representante, era el vocero de los 12. Cuando Cristo dijo el domingo pasado, dijo, ¿quieren irse ustedes también? Quien habló en nombre de los 12 fue Pedro. Y Pedro se puso de pie y dijo, Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando Jesús venía caminando por el mar, el apóstol Juan dijo, bueno, los apóstoles decían, es un fantasma que viene ahí. Y créanme que es interesante porque yo estaba reflexionando sobre esto el día que nosotros, que tuve el privilegio de andar en aquel lugar. Como a eso de las 3 de la tarde veníamos cruzando nosotros el mar de Galilea en una barca que se supone era similar a la que Cristo usaba. Y llegando a cierta distancia del mar, apagaron el motor y se paró la lancha. Todo estaba lleno de nieblina y no se podía ver ninguna orilla del mar. Para ningún lado se podía ver porque estaba una neblina muy espesa. Y dijo el guía, imagínense que en lugar de ser las 3 de la tarde, son las 3 de la mañana. Está todo oscuro y aparte que está oscuro, está todo neblinado como ahorita. Y lo que ven ustedes a la distancia es algo como un bulto. Y ese bulto se viene acercando cada vez más a la barca. Y cada vez más viene para acá y viene para donde nosotros y viene para donde nosotros. Y entonces están asustados porque no saben qué es. Hay una lógica que los demás dijeran, es un fantasma, porque miraban solo una figura entre todos. Pero ya más cerca, Juan dijo, es el Señor. Juan dijo, es el Señor. Y Pedro no le bastó que Juan dijera que es el Señor. Pedro se pone de pie otra vez y representa a los 12. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahí está el Pedro. Este Pedro es el que
En todo tiempo hablaba, no se quedaba callado, respondía para todo. Había mucho orgullo en él. Ahora llega un momento cuando Jesús le dice a los discípulos, a sus 12, les dice, la hora viene. Y aquí van a herirme, van a entregarme en manos de ladrones, van a arrestarme, van a azotarme, me van a pegar y voy a morir. Subamos a Jerusalén porque la hora ha llegado. Todos comentaban entre todos ahí, decían, esta es una locura ir a Jerusalén ahorita, no debemos ir a Jerusalén. La última vez que querían, y Pedro habla y dice, Señor, no vamos a Jerusalén. Nos quedamos aquí. A Jerusalén, si nos acercamos ahí, te matan. No debes ir. Y Jesús le respondió, apártate de mí, Satanás. Les aseguro, dice Jesús a continuación, que cuando me arresten a mí, todos ustedes van a salir corriendo. Pedro dice, no, Señor, no. El amor mío por ti es tan grande, que si me toca ir a la muerte por ti voy a ir. Vamos a morir contigo. Y estoy listo para defender este cariño que te tengo y mostrarte que de verdad cuentas conmigo hasta en las cosas más difíciles. ¿Se dan cuenta cómo era el Pedro? Ahora es interesante la frase que él dice, aunque todos estos te abandonen, yo nunca. Porque Pedro siempre demostró ser él superior que los demás. Sobresalió sobre los demás en todo aspecto. Ahora viene a Jesucristo en esta entrevista y hay un problema. Esa promesa ha fallado. Y a la hora de las horas, no solo se fue como los demás lo hicieron, mejor se hubiera ido y hubiera pecado menos, pero se quedó y lo siguió de lejos hasta el punto de no solo abandonarlo, sino negarlo 3 veces. Ese es el Pedro que está entrevistando aquí Jesús ahora. Ahora viene Pedro todo achicadito. Me encontró otra vez pescando. Me dijo que no pescara más de esto, que pescara hombres. Y me encontró aquí pescando. No he podido agarrar peces. Y él hizo el milagro nuevamente. No renunció a nosotros, no dijo, a estos no entienden que sigan pescando. No, lo llamó de nuevo. Yo me imagino la escena, sentados ahí comiendo su desayuno de pescadito asado, no sé cómo son esos pescaditos asados en la mañana, en el mediodía y en la tarde me encantan, pero desayunaron con pescado. Y no dice el pasaje, pero sí pareciera que tomó a Pedro aparte del grupo y esta entrevista la hizo directamente con Pedro. O quizás no, quizás lo hizo enfrente de todos. Pero si se da cuenta, Jesús le hace la primera pregunta y dice, ¿me amas más que estos? Ahora, si usted fuera Pedro, ¿qué respondería? Porque lo que ha demostrado es que lo ama menos que ellos. Ellos salieron mucho mejor que él. Entonces, la pregunta, ¿me amas más que a estos? Está que en esta escala, aquí hay este grupo de personas, y tu amor por mí es diferente del amor que sientes por ellos. El amor que ellos tienen por mí, ¿es mayor el amor tuyo? Pero la respuesta de Pedro ya no fue a la, oh sí Señor, tú sabes que no sé qué. No, está todo achicadito, ¿no? Señor, yo no puedo decirte que te amo mejor que ellos, pero que te quiero. Sí siento algo aquí adentro. Quizá ellos más que yo, pero sí hay algo aquí que yo siento. Ahora, la recomendación de Jesús fue, apacienta mis corderos.
Y hay diferencia en esto, dicen los estudiosos. Dicen que cuando habla de apacentar corderos en el original, está hablando de los que están tiernos, de los recién nacidos. Esos eran los corderos que él quería que apacentara. Que todos los recién convertidos al evangelio, Pedro tenía que discipularlos con ese amor con que se trata a un niño, con esa paciencia y con ese cuidado con que se trata a un niño. Así había que discipularlo. Pero la pregunta de Jesús venía en el nivel de amor elevado que él tenía por Pedro. La respuesta de Pedro no vino como de allá arriba, sino que vino de aquí abajo. La segunda pregunta de Jesús, ¿me amas?, va a venir con el mismo nivel, la misma dimensión. Es el amor de Dios mostrándose en Pedro. Pero en esta ocasión ya no le dice, ¿me amas más que estos? Y le dice, deja a un lado el grupo y céntrate solo entre tú y yo, sin que nadie más sepa, entre tú y yo. Hablemos cómo estamos. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿De verdad me amas? Y aquel como que subió un escaloncito y dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. A un nivel un poquitito más elevado. Ahora el Señor le va a decir, pastorea mis ovejas. Ahora vamos a tratar no con los corderitos recién nacidos, sino con las ovejas ya grandecitas. Y lo que le está diciendo es, a estos los vas a apacentar, a estos los vas a pastorear. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre apacentar y pastorear? Así en nuestros términos quizás lo pondríamos, apacentar es mimar y cuidar con mucha ternura. Pastorear ya tiene que ver con disciplinar, instruir, corregir. Y bueno, es terrible, es tremendo, pero el pastor tenía que tener ese temple para formar a las ovejas ya grandes. Y cuando una oveja era tan rebelde, él la iba a recoger, y la rebelde se le iba y la iba a traer, y se le iba, y él perdía mucho tiempo yendo a buscar esa oveja. A propósito, agarraba a la oveja y ¡pac!, le quebraba una pierna. Así ya no se iba. Se quedaba en el grupo ahí. Después tenía que estarle curando ahí para que la pierna se le curara. Pero esa oveja así aprendía a quedarse en el grupo. Después decía, si me corro me quiebran la otra. Ya no se iba. El pastor tenía el reto de entrenarla. Y muchas veces, si comparamos lo del el domingo pasado con hoy, qué dura es esta palabra. Pues sí, si de eso se trata, que nos corrija, que nos purifique, que nos santifique. Es una iglesia santa la que Dios viene a traer. Y tenemos que ser entrenados de esa manera. Ahora Pedro le dice, si me quieres como tú dices, tienes un reto, pastorea mis ovejas. Iba a venir una última pregunta de Jesús, pero en este caso Jesús va a ponerla al revés. Ahora él va a usar una palabra diferente, que es la misma que Pedro usó antes. Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Entonces es cuando Pedro, sabes, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Todo dijo, bueno, a veces escuché eso y se me queda. Todo ocurrió al revés, volteado. Jesús comenzó hablando del amor y Pedro contestó con Se ven a medio camino y ahora Jesús le está diciendo, ¿me quieres con este amor de aquí? Y Pedro le está respondiendo, te amo con este amor de aquí. ¿Sí entendieron el punto? La idea era restaurar a Pedro. Era levantarlo.
Estaba deprimido, estaba frustrado, estaba acabado por lo que había hecho. Él estaba sufriendo mucho. Incluso el pasaje dice que Pedro se entristeció grandemente de que Jesús le preguntara por tercera vez, ¿me amas? Pero ese era el Pedro que Cristo quería ver. Un Pedro que en lugar de estar arriba de los demás, se sintiera humilde para servir a los demás, para apacentar, porque eso le va a decir ahora, apacienta mis ovejas. Ahora vas a cuidarlas. Y desde ese momento en adelante el Pedro restaurado fue totalmente otra persona. El apostolado de Pedro fue una gran bendición. Mire, ya no se mira en la vida de Pedro que haya tenido caídas como las que tuvo antes. Ahora se mira a un Pedro levantado en una línea tan elevada de espiritualidad que puede causar envidia de todos. Y bueno, los trabajos que hizo fueron inmensos. Tomó la iniciativa otra vez, pero no ya para sentirse superior a los demás. El día de Pentecostés nadie hablaba, pero su carácter ahora era otro. Se paró y comenzó a hablar del Cristo crucificado. Y el resultado fue otro. Más de 3,000 personas se convirtieron. Su primer sermón. El primer sermón predicado en la iglesia aparte de Jesús. Después de Jesús. Más de 3,000 personas se convirtieron. Y Pedro mantuvo ese nivel. Lo ve usted en el libro de Hechos y ve la profundidad a que ha llegado en las cartas que él escribió. Se da cuenta cómo ha madurado, cómo ha crecido, cómo es un hombre de Dios dispuesto a morir por él, a dar su vida de verdad, no de palabra como lo dijo antes. Ahora en la vida real murió como el maestro. Sufrió martirio igual que el Señor Jesús. Y a la hora que lo iban a clavar en la cruz, dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Y lo crucificaron con la cabeza para abajo. Pero un Pedro totalmente restaurado. Tanto se elevó el ministerio de Pedro como apóstol que la Iglesia Católica lo considera el primer papa que hubo. Sí, hasta ese nivel fue elevado Pedro. Miremos cómo fue la restauración de Pedro en este caso. Puse esas líneas para tener una idea y para que tengamos una idea. Pedro estaba triste al ver al Señor rebajándose ¿a qué? A su nivel. ¿Sí se acuerda? Pedro estaba aquí y el Señor estaba aquí sirviendo a Pedro. Ahora el Señor está aquí y Pedro está al revés. Simón Pedro no estaba listo para subir a otro nivel. Por eso fue necesario que lo negara, que regresara a pescar y que se reencontrara con el Señor otra vez. Yo tengo casi seguro que esto se repite en varios de nosotros los que servimos a Dios. En mi vida yo mi testimonio lo pongo así. Recibí a Cristo a los 7 años como mi Señor y Salvador. Pero me reencontré con Cristo a los 13 años después de haber sido bautizado en la iglesia. Nunca dejé la iglesia, nunca fui al mundo, siempre me mantuve en la iglesia. Pero mi relación con Dios no estaba tan segura como lo estuvo después de los 13 años. Y fue a los 13 años que comencé a afirmarme bien en el Señor en todos los aspectos. Hay cosas que hacía antes de eso, que quizás lo hacía por tradición, por herencia, porque ya yo dirigía los cultos, yo hacía mucho en la iglesia, pero otra vez era un niño. No había madurado bien, pero a los 13 años yo siento que tuve un reencuentro con el Señor Jesús. Y no creo que es coincidencia, pero fue a los 13 años que venimos con la idea de organizar en la iglesia lo que llamábamos entonces la sociedad prejuvenil. Había sociedad de mujeres, de varones, había sociedad de jóvenes. Y por primera vez en una iglesia iba a haber una sociedad prejuvenil.
compuesta por puros teenagers. Y yo prediqué mi primer sermón a ese grupo de prejóvenes. Yo considero como mi primer sermón predicado ese día que se inauguró la reunión, la sociedad de prejóvenes en mi iglesia, después de haber tenido mi segundo encuentro con el Señor Jesús. Muchas veces nos hace falta ese segundo toque, que reafirme nuestra fe y nos diga, sí, aquí vas en el buen camino. Lo mejor que podía hacer Pedro era expresar su amor por él. Ahora sí, expresar mi amor por él. Ahora Pedro ya no podía jactarse de nada. Se le acabó lo jactancioso. El orgullo y la altanería ya no. Ahora era consciente que el Señor sabía si le amaba o no. La verdad, Cristo no estaba preguntándole, ¿me amas 3 veces? Porque tuviera duda del amor de Pedro. Él es Dios y Él lo sabe todo. Conoce nuestro interior, sabe quiénes somos. Pero Él quería restaurar a Pedro. No quería dejarlo en ese nivel que estaba ahí de avergonzado. Y ese es nuestro Dios, que siempre busca restaurarnos. En los momentos difíciles de nuestra vida, en Él tenemos nosotros ayuda. La entrevista de Jesús con Pedro la voy a cerrar de esta manera. San Juan 21:18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro. Y te llevará a donde no quieras. Todavía el versículo 19 dice, esto le dijo dándole a entender de qué muerte iba a morir. Ese Pedro que cuando dijeron van a arrestar a Jesús sacó la espada para pelear, ya no va a existir. El nuevo Pedro es un Pedro que se va a sujetar a los demás. Ahora va a dejar que el ejército romano, que las autoridades lo detengan sin oponer resistencia, y va a llegar a morir igual como Cristo murió. Entonces en el cuadro, ¿qué dice en el cuadro? Fue restaurado del Simón altanero y orgulloso al Pedro humilde y dispuesto a morir por ese Señor. Voy a hacer, sin pedirle permiso, lo que hace el hermano Andrés. En el cuadro negro yo puse Mario. Quiten a Mario de ahí. Pongan el de ustedes. ¿Y cuál es la pregunta? Mario. Pero digan el de ustedes, no digan el mío. ¿Me amas? ¿Me amas? Esa es la pregunta de hoy. Y están las 3 palabras claves. ¿Qué siente usted por Dios? ¿Siente afecto? ¿Siente que lo quiere? ¿O siente que lo ama? ¿Qué es lo que hay? Cuando usted dice, yo amo a mi Señor, ¿está diciendo esta o esa? ¿Cuál de las 3 palabras? Esa es la idea. Que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras mentes y con todas nuestras fuerzas, que le amemos. Gracias por unirte esta semana. No te olvides de visitar nuestro sitio, ipsachurch.com. Suscríbete en Apple Podcasts, Spotify o YouTube, para que no te pierdas el próximo domingo en lunes. Y si fue de bendición, ayúdanos compartiendo este podcast con tu familia, amigos y comunidad. Gracias y hasta el próximo domingo en lunes.